Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia, presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche, y los domingos el culto de celebración, 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Buenas noches, les saludo en nombre del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Juan capítulo 12, verso 26. Amén. Y yo quiero que este texto de la palabra de Dios lo podamos grabar en nuestro corazón y se va a centrar en este texto todo lo que es mi exposición y poder entender lo que significa las palabras de Jesús en este libro de San Juan, capítulo 12, verso 26. ¿Nos ponemos de pie todos? A ver, repitan conmigo. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Estos versos que están aquí en esta escritura son, si nosotros lo entendemos, tienen un significado tremendo para nuestra vida como discípulos, como hijos de Dios. Vamos a leerlo otra vez. Si alguno me sirve, dígale usted al hermano que está ahí, al que está a su derecha, al que está a su izquierda, dígale así, tóquele. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Tomen asiento ahí. ¿Cuántos quieren servir al Señor? ¿Cuántos están sirviendo al Señor? Una cosa es desear servir y otra cosa es servir. Son cosas diferentes. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y hay muchos que creen en Dios, pero no le creen a Dios. Le creen a Dios cuando tienen dinero, pero cuando no hay plata. Aún hay iglesias en que el pastor se hace un presupuesto. Todas las iglesias tienen un presupuesto para hacer las iglesias grandes. Por ejemplo, vamos a hacer una campaña evangelística o vamos a hacer un evento de EBDB. Y ustedes saben que un evento, cualquiera sea el tipo de evento, el propósito es ganar las almas, no hay otro. Si es evangelismo, ganar almas. Si es EBDB, ganar almas, ganar niños, porque esos niños van a crecer y la semilla queda ahí. Pero se asigna un presupuesto y todo es dinero. Pero nosotros decimos, vamos a creerle a Dios. Y así que comenzamos, dice, necesitamos 500 soles o 1000 soles, las iglesias más grandes necesitan más presupuesto, 2000 soles para hacer esta EBDB. Y al final se dan cuenta, dice, si necesito 1000 soles, ya tengo 600, me falta 400. Pero ellos presupuestan en base a lo que tienen y no en lo que les falta. Por decir, si yo tengo 1000 y solamente en caja tengo 600, los 400 no hay manera de conseguirlo, porque todas las personas se han comprometido en dar una ofrenda de fe. Y así que con todas las ofrendas de fe se consiguió 600, pero no hay 400, ya se acabaron las ofrendas de fe y ya se acabó todo, no lo hay. Es ahí donde viene la fe. Es ahí donde viene la confianza. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos movemos cuando ya tenemos el presupuesto, cuando nosotros ya tenemos la plata disponible y decimos, ya lo vamos a hacer. Eso no es fe. Eso no es fe. Cuando nosotros hicimos la escuela William Carey, Dios usó a 2 mujeres, pero me acuerdo que llamé por teléfono a una persona que tenía el dinero
Me dice, pero ¿para qué se meten a hacer algo cuando no tienen el presupuesto, el dinero? Y en ese momento, rápidamente, así cuando me dijo por teléfono, no pensé que me iba a decir eso. Le dije, es que si yo tuviera el dinero, ya no fuera fe. Y yo le creo a Dios que este colegio se va a hacer. ¿Y saben lo que me dijo? Bueno, lo voy a ver, si te presto. Ahí estaba jugando la fe. Pero Dios tocó el corazón de esa persona y nos dio el dinero, nos prestó el dinero y le pudimos devolver ese dinero. Esa es fe. Por eso que hay una letra que dice, ya no me dejo mover por lo que veo. Muchas veces nos dejamos mover por lo que vemos. Muchas veces nos dejamos mover por lo que sentimos. Y eso no es fe. Y yo quiero hablar en esta noche acerca de lo que significa ser siervo de Dios. ¿Qué significa ser siervos o siervas de Dios? En Juan aquí la palabra dice, si alguno me sirve, sígame. Si nosotros le estamos sirviendo al Señor, tenemos que seguirle a Él constantemente. Dice, y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Yo honestamente le digo que este texto, le he escuchado predicar, le he leído, pero en esta noche va a cobrar otro significado para nuestra vida. ¿Qué significa? Jesús está diciendo, donde yo esté, ahí también estará mi servidor. Y miren lo que dice más adelante, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Yo he visto y soy testigo de que cuando se cumple este texto de la palabra de Dios, he visto la honra de los hombres, he visto honra de mujeres. Cuando se han decidido servirle a Dios, Dios les ha honrado grandemente, tremendamente. Hombres. Hay un hombre que se llama Joe Ferreira, tiene 28 años. Escuche bien, tiene 28 años. Este hombre tiene una visión mundial. Este hombre ha visitado todos los continentes del mundo. Es evangelista. Cuando todos pensaban que el evangelismo ya se murió, porque ahora vienen los encuentros, reencuentros, ya no hacemos campañas evangelísticas. Eso es lo que el enemigo quiere. Los dones están vigentes. Quiere decir que Dios ya paró de poner los dones de evangelismo en la iglesia. No, es falso. Todavía se mueve el don de evangelismo, sino que nosotros no estamos activando ese don. Lo que nosotros vamos a hacer en los jardines es activar el don de evangelismo en los miembros, en los que tengan. Mi don no es netamente evangelístico. De mí es pastor y es maestro. Pero para mí no se me hace difícil poder predicar de Jesús. No me da vergüenza. Yo puedo hablar de Jesús. Cuando tú te propones, cuando tú te dispones a hacerlo, lo haces, hermano. No hay que llamen al evangelista, no que llamen al que tiene el don. Hermano, solamente tú tienes que hablar la palabra de Dios. Dios hace el resto. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver nosotros aquí? Este joven que le estoy hablando, Dios lo ha honrado mucho. En todas sus campañas que él hay, sanidades, milagros, el mover sobrenatural de Dios, restauraciones, reconciliaciones, en todas las naciones. Todas las naciones. ¿Sabes cuál es su oración de él? El día en que yo no le sirva al Señor, que el Señor me lleve a su gloria. Mire esa pasión que tiene. El día en que yo le sea inútil a Dios, que Dios me lleve a su presencia. Tremendo lo que Dios hace, el mover del Espíritu Santo a través de este hombre. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué a este hombre de 28 años Dios lo mueve tremendamente? Hay otro hombre que en otro país muy pobre, muy olvidado, que Dios le está moviendo de una manera tremenda. Entra la gente y él ya sabe de antemano qué es lo que la gente está pasando o padeciendo enfermedades. Dios le habla con voz tan audible y puede a la gente llamarlo y orar por ellos de una manera específica. Dios también lo usa de una manera tremenda. No hay, escuche bien, no hay enfermedad que este hombre a través de Dios pueda sanar a través de este hombre. No hay enfermedad, cáncer, sida, cualquier enfermedad, paralíticos, ciegos. Dios está obrando en estos últimos tiempos de una manera tremenda. Pero si nosotros queremos que Dios use realmente nuestras vidas de esa manera, tenemos que entender ciertas cosas de la palabra de Dios. Y nosotros en esta noche Dios nos va a medir a cada uno de nosotros cómo está nuestro servicio. ¿Somos siervos o no somos siervos? ¿Qué somos?
¿Qué es lo que somos? Yo en estos días orando con mi esposa, en verdad que nosotros como pastores de la iglesia, que tenemos la gran responsabilidad de presentarlos a Jesucristo, a una iglesia sin mancha ni arruga. ¿Entienden? Ese es, hermanos, la carga, la buena carga, el trabajo, por decir que tenemos nosotros como pastores, de presentarles a ustedes sin mancha ni arruga, que es predicarles la palabra de Dios. Y muchas veces yo como pastor, y no solamente yo, como pastores predicamos la palabra de Dios, exhortamos la palabra de Dios, pero hay mucha gente que es sorda a la palabra de Dios. Hay mucha gente que le entra la palabra por acá y se le sale por acá. Hay mucha gente que tiene demasiada confianza, o como le decimos, son confianzudos. Y muchas veces, hermanos, no están viviendo a la altura de la palabra, o no estamos viviendo a la altura de la palabra. Y en esta noche yo quiero que sea un mensaje en que, hermanos, Dios te sacuda de los hombros. Dios te sacuda y te diga: hey, ¿qué estás haciendo? Hey, ¿eres siervo o sierva? ¿O qué eres? Entonces nosotros tenemos que entender que para estar nosotros en la obra de Dios y ser usado por Dios, sea hombre o mujer, tenemos en primer lugar que ser siervos. ¿Y qué significa la palabra siervos? La palabra siervos es una palabra en que significa ser esclavo. Es decir, tú no tienes voluntad propia, tú no tienes planes propios, tienes un Señor, tienes un amo, y ese amo es Jesucristo. Esa es nuestra situación, esa es nuestra condición, y eso tenemos que tenerlo claro. Y Jesús vino como siervo aquí a la tierra para cumplir la voluntad del Padre. Así que Jesús no es una persona que no tiene la autoridad. Él no vino solamente a sanar y predicar, Él fue siervo, vino a cumplir la voluntad del Padre, y un ejemplo tenemos en Él. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, para poder entender la palabra y refrescar. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo dejó su gloria, Él era Dios, es Dios, dejó su estado exaltado y, hermanos, tomó la forma de hombre, y estando en esa forma Él se humilló. Algunos dirán, ¿pero qué? ¿Ser hombre es humillante? Claro, porque Él, siendo Dios, se metió en un cuerpo limitado, tuvo sed, tuvo hambre, cuando Él era el Hijo de Dios, se limitó a sí mismo. ¿Por qué? En obediencia al Padre, fue siervo. Y hay un ejemplo tremendo, poderoso acerca de Jesús. Jesús vino a servir, Jesús no vino para ser servido, y Él nos dio un ejemplo en las Escrituras. Entonces, desarrollar la actitud de siervo reclama dos cosas que se necesitan en nuestras vidas para que usted pueda ser un siervo de Dios o sierva de Dios y pueda ser usado por Dios. No hay otra manera. En primer lugar, tenemos que ser humildes. Segundo lugar, tenemos que ser obedientes. Humildad y obediencia son dos cosas que van juntas. La humildad, la soberbia, no pasa nada con la soberbia. La persona que es soberbia, que es orgullosa, Dios detesta eso. Y la persona obediente es la persona que Dios está atenta a su oración. La obediencia es muy importante si nosotros hemos aceptado a Jesús y queremos estar en la obra de Dios. Y eso está en Mateo capítulo 20, verso 27 al 28. Cuando usted responde al llamado de Dios, usted se convierte al Señor. ¿Cuántos han respondido al llamado de Dios? Levanten su mano, quiero ver. ¿Cuántos han respondido al llamado de Dios? A ver, una nada más por ahí, 3, pocos. ¿Qué es responder al llamado de Dios? Es que le dice: Señor Jesús, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor. Hemos respondido al llamado de Dios en su misión de redimir al mundo. ¿Cuál es la misión de Dios? Es redimir al mundo. De tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la misión de Dios. Esa es la misión de Jesús. Entonces, cuando nosotros hacemos positivo el llamado de Dios a nuestras vidas, el llamado a salvación es un llamado a estar con Él en esa misión. Es decir, cuando yo acepto a Jesús, yo ya tengo una misión hasta que tú no estés en esta tierra. Yo acepto a Jesús y me uno y me conecto a la misión que tiene Dios. ¿Cuál es? La salvación del mundo, la redención de la humanidad. ¿Me están entendiendo? O sea, la iglesia, cuando responde al llamado de Dios, nosotros estamos unidos a Dios en la misión de salvar a la humanidad. No hay otro trabajo. Esa es nuestra misión. Por eso Jesús dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la misión. Cuando tú has dicho, sí, Señor, yo quiero trabajar en la obra, yo quiero trabajar, quiero ser usado por ti, tú tienes que identificarte en esa misión. No hay otra. Esa es la misión de tu vida. Eso es todo. Cuando tú no haces eso, entonces tú no estás conectado, tú no estás unido a la misión a la cual Jesús murió, en la cual el Espíritu Santo está unido. Porque estos hombres cuando van y predican a las naciones, Él solamente oran, Él ni siquiera los toca a la gente y comienza a suceder las cosas, porque están en obediencia a la misión de Dios. Entonces ellos comienzan a predicar, ellos no se hacen problemas y los milagros empiezan a suceder. Cuando tú estás en humildad, cuando tú estás en obediencia, lo que la Biblia dice que va a suceder, sucede. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Sucede porque está en obediencia. ¿Cuál es el concepto de la sociedad, el concepto humano acerca de siervo? Dicen que siervo es alguien que descubre lo que su Señor desea y realiza el trabajo, va y lo hace. ¿Me están entendiendo? ¿Qué es ser siervo? Según el mundo, alguien que su Señor le dice tienes que hacer esto, o descubre lo que su Señor quiere que haga, él va y lo realiza, es decir, realiza una tarea. Pero el concepto en la Biblia es diferente a esto, lo que yo les acabo de decir. ¿Y qué es lo que dice en la Biblia? Que nosotros como siervos no trabajamos independientemente. Y ese es el error, hermanos, de nosotros. Escúcheme bien, los líderes, los que están aquí en la iglesia, los que están involucrados en la obra de Dios, los que aman, desean que esto crezca, que esto se multiplique, de que esto vaya. ¿Cuál es el secreto? Muchas veces pensamos que es como el primer concepto, que descubrimos lo que Dios quiere y nos vamos y lo hacemos el trabajo. Ese no es el concepto, eso no es. ¿Cuál es? Es que como dice acá la Escritura, dice, si alguno me sirve, Dios dice, si alguno me sirve, sígame. Jesús se va hacia allá. ¿A dónde tengo que ir yo? Tengo que seguir. Jesús quiere ir allá. Yo me voy y le sigo a Jesús. La Biblia está diciendo eso, si alguno me sirve, sígame. A donde va Jesús, yo voy. Es el primer paso. Cuando yo acepto a Jesús, primero le sigo. ¿Me están entendiendo? Porque Jesús está allá y Él me invita. Arrepiente de tus pecados, me habla a través de otra persona. Entonces dice, si alguno me sirve, si tú quieres servirme, te está diciendo Dios en esta noche, sígueme. Entonces yo le sigo. Pero mire, hay otro paso más adelante, dice, y donde yo estoy, ahí viene otro paso. Jesús dice, y donde yo estoy, si Jesús está en tu casa, si Jesús está en el trabajo, está en tu negocio, dice, donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. ¿Entienden eso? Es decir, si el servidor, el siervo, que ya entendió que para ser siervo y ser usado, necesito ser humilde, necesito ser obediente. Entonces yo, por ejemplo, o tú como sierva, obediente y humilde, cumpliendo esas dos cosas, entonces tú vas a una casa de un hermano. ¿Quién está yendo? Está yendo Jesús. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. El servidor se va a la casa de una persona en problemas. Jesús está ahí, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. ¿O no? Ahí está el secreto. Si yo me voy a una campaña a los jardines a predicar, Jesús está ahí.
a través de su siervo, que puede ser tú, que puedo ser yo, porque estás en humildad y en obediencia. Repitan conmigo: si yo estoy en humildad y en obediencia, Jesús va conmigo. Y esa es una realidad, hermano. Donde tú vas, Jesús que está a ti a través del Espíritu Santo, empieza a suceder las cosas. Empieza a suceder las cosas. Nosotros con mi esposa hemos ido a visitar un matrimonio que tiene problemas tremendos. No está acá. Tenían que estar acá. Lo estuvimos llamando. No nos contestaron el teléfono. Pero cuando estuvimos hablando ahí, se convirtió la esposa, se convirtió el esposo, toda una familia, hermano. Tiene un hijo en su vientre y un pequeño. Fue ministrado el pequeño, fue ministrado todos. Jesús estaba obrando ahí, en ese momento. Cuando estábamos abriendo nuestras bocas, estamos orando. ¿Se siente la presencia de Dios o no? Jesús está ahí. Ese es el secreto. Cuando tú, hermanos, estás en obediencia y humildad, entonces, hermanos, Dios trabaja y actúa a través de ti. Y es ahí cuando tú pones la mano y el milagro sucede. Es ahí cuando tú oras por la gente y la gente viene a la reconciliación. Es cuando tú predicas y la gente se convierte. Y obediencia. ¿Me están entendiendo? Cuando tú no estás en humildad, Dios no puede actuar a través de ti. Cuando tú estás en desobediencia, tampoco Dios puede actuar a través de ti. Y muchas veces nosotros pensamos que somos siervos, pero no somos siervos, porque no estamos siendo obedientes y no estamos siendo humildes. Entonces Dios no puede usar tu vida, Dios no puede usar tus manos. Somos las manos, somos los pies, somos la boca de Dios. ¿Me están entendiendo? Es así, hermano. La palabra de Dios dice en Jeremías 18, palabra de Jehová dice que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacerte vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Qué somos nosotros? Barro. ¿Quién es el alfarero? Dios. ¿Sabe lo que sucede cuando nosotros queremos ser siervos? Cuando nosotros queremos servir a Dios, ser usados por Dios, tenemos que en primer lugar tener una intimidad con Dios. Tienes que estar conectado a Dios. El siervo está conectado a Dios. San Juan 15 dice: sin mí nada podéis hacer. Separado de mí, nada podéis hacer. ¿Y no es este el triste resultado muchas veces de nosotros cuando no estamos conectados a Dios? Cuando nosotros no buscamos la presencia de Dios en la intimidad, en la comunión, buscamos su amor, nada sucede. Todo se estanca. Porque cuando tú estás en la intimidad de Dios, es cuando tú escuchas la voz de Dios. Y Dios te comienza a decir lo que tú tienes que hacer. Sé en la iglesia, sé en tu ministerio, sé en tu trabajo, sé en tu negocio. Dios te empieza. No pienses que Dios solamente te va a hablar en los temas espirituales. Cuando tú, hermanos, estás conectado con Dios y tú todavía no estás tal vez en el ministerio como yo, pero eres una persona que apoya, trabaja, tiene un ministerio en la iglesia, Dios te va a ayudar en tu negocio y Dios te va a ayudar en tu trabajo. Y es algo que a mí no me han contado. Antes que yo esté, hermanos, en el ministerio pastoral, te voy a contar un testimonio. Yo trabajaba y yo he construido, siempre he construido. Yo tengo muchos años ya haciendo obras. Es tal así que ese que está acá lo he construido yo y le he hecho los planos yo. Esto también yo lo doné los planos a esta iglesia. Todo lo que la estructura lo diseñé yo y lo doné los planos. Esto tiene planos de esta iglesia. Pero en el segundo piso, esto lo hicieron otras personas. En el segundo piso yo levanté todo lo que es el esqueleto, las estructuras, las vigas y las columnas. La parte de ahí es todito el esqueleto, bueno, ahí es ladrillo porque no hay acabado. Todas las instalaciones eléctricas y sanitarias lo hizo otras personas, pero la mayoría lo hice yo. He hecho casas, he hecho postas médicas, agua potable, reservorios, he hecho carreteras, todo he hecho.
Dios ha tenido canales. Pero ¿sabes una cosa, hermano? Había cosas que yo no podía hacer. Yo te estoy contando antes que esté en el ministerio, pero yo tenía una intimidad con Dios. Le buscaba a Dios. Oraba 3 veces al día, en la mañana y en la tarde y para dormir, 3 veces al día. Y le buscaba tanto a Dios, que Dios me hablaba. Me decía, tienes que hablar a tal persona. Y yo tenía que predicar a esa persona. Pero Dios te habla. Había momentos en que yo no sabía cómo hacer un trabajo, porque nunca lo había realizado. Y Dios me revelaba en las noches cómo yo tenía que hacer ese trabajo. Eso es lo que yo te quiero decir. Esto no es un cuento, hermano. Es una realidad. Si tú quieres ser un siervo o una sierva de Dios, tienes que conectarte con Dios. Y Dios te va a decir las estrategias. Dios va a moverte en la dirección que Él quiere que tú guíes a la iglesia, que tú guíes tu ministerio, para que no sea infructuoso, para que haya, hermanos, siempre haya fruto. Tenemos que estar conectados con Dios. ¿Qué es lo que estaba? Nosotros somos barro, Dios es el alfarero. Y Dios, hermanos, empieza a moldear nuestra vida. Dios empieza a moldear nuestra vida. Aún aquí muchas personas están siendo moldeadas. Yo estoy siendo moldeado. Y eso, hermanos, no para nunca hasta que Cristo venga, hasta que tú mueras. El ser moldeado, todo ese proceso no para, es continuo. Así tú tengas 40, 50 años en el Evangelio, Dios sigue tratando contigo, puliendo, sacando aquellas cosas que a Dios no le agradan, que tú no quieres entregarle a Él. Hay cosas que tú tienes, que yo tengo, que tú tienes que entregarle a Dios. Y algunas cosas tú no lo quieres dejar. Pero cuando tú no lo quieres dejar y estás en los propósitos de Dios, Dios va a hacer, hermano, cosas, aunque tú no quieras, si tú estás en los planes de Dios. Que algunas cosas van a ser dolorosas. Escúchame bien, dolorosas. Si tú no te sometes a Dios, si tú no eres humilde, si tú no eres obediente. Pero también hay otra cosa. Todo ese proceso que Dios tiene para nosotros depende de Dios dónde te quiera colocar. Es decir, si tú quieres ser un siervo de Dios, una sierva de Dios, Dios no tanto le interesa las pruebas del proceso, sino el final. Para Dios no son tan importantes tu dolor, tu pérdida, lo que tú has pasado. Eso no interesa, sino al final, ¿qué es lo que quiere Dios lograr contigo? ¿Y sabes por qué Dios lo hace? Porque Dios te va a poner en un lugar en que tú vas a ser de inspiración, tú vas a ser de ejemplo, tú vas a ser de bendición para familias, para personas. Entonces tiene que apretarte, tiene que pulirte para ponerte en ese lugar. Porque si no te pone formado, moldeado, en lugar de ser una bendición, tú vas a ser un estorbo. ¿Me están entendiendo? Por eso Dios lo hace. Por eso Dios nos pule. Por eso pasamos todo ese proceso. Y cuando Jeremías comenzó a ver que el alfarero comenzó a hacer con sus manos todo un trabajo, el alfarero tenía en su mente ya un diseño, tenía la forma en que tenía que hacer, ¿o no? Ya sabía lo que iba a hacer. Pero cuando comenzó a hacer, a formar en la rueda, porque es una rueda que gira, dice que se echó a perder el barro, la vasija hermosa que iba a ser, se echó a perder. ¿Qué pasó? Dicen las personas que se dedican a la alfarería que basta que en la arcilla haya algo, un material que sea contaminante, que no sea arcilla, que sea otro material diferente a la arcilla, se echa a perder el barro, ese barro. Así tiene que ser puro, tiene que ser limpio, tiene que ser procesado, no es cualquiera, barro. Eso significa que muchas veces cuando Dios te toma para que te haga su siervo, su sierva, y empieza con sus manos, muchas veces las manos de Dios cuando te va formando, te va moldeando, duele. Pero todo lo que tú estás pasando es la mano de Dios. Y te va moldeando, te va formando. Y mucha gente corre. No, dice, eso no es para mí. Y solamente Dios tenía para ti hacerte una vasija de honra, una vasija maravillosa. Pero como tú no soportaste el proceso de Dios, entonces ¿qué te queda hacer? Solamente un cántaro para sacar agua a los trabajadores del campo.
pero algo de ese barro tiene que hacer. Pero Dios tuvo en su plan hacerte una vasija para un uso maravilloso. Tal vez estar en un palacio, tal vez estar en un lugar, un cántaro hermoso, pero como hubo una impureza y tú dices, no, Señor, eso es muy fuerte para mí, no, mejor no. Entonces Dios te hace algo inferior a lo que Él tenía en mente. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que hace Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios, tenemos que tener obediencia a Dios y Él moldea nuestro carácter. Y Él moldea, hermanos, aún tu servicio. Él sabe a dónde te va a colocar. Él sabe cuál es, hermano, el camino para ti. Lo que tú tienes que decir, Señor, gracias, tú estoy en el proceso tuyo y tú tienes algo para mí. Si tú lo has dicho, Señor, yo quiero, úsame, Dios tiene algo para ti. Pero Él tiene que procesarte, Él tiene que moldearte para que tú seas una sierva, un siervo de Dios. Obediencia, humildad. Son dos cosas importantísimas dentro de las cosas de Dios. Para mí, por ejemplo, en la iglesia, ¿saben cuál es el ministerio más importante para mí? El de los niños. Es decir, para mí la persona que ama a los niños, que sirve a los niños, para mí esa persona va por buen camino. ¿Sabes qué se aprende con los niños, hermanos? Se aprende muchas cosas. Uno aprende de los niños, aunque tú no lo creas. Los niños son inocentes. Los niños, todo lo que tú lo dices, te creen. Yo como pastor he aconsejado a gente grande y son tercos, son necios, son soberbios, son creídas. El niño no es así. El niño, cuando tú le hablas, yo estuve ministrando. Yo empecé enseñando a niños, y niños pequeños de 3, 4, después grandes. Ahora son señoritas grandes, cuando me ven por ahí me saludan. Comencé a ministrarlos, pero yo los amaba. Oraba por ellos, les ponía la mano a cada uno de ellos. Y hermanos, no se perdían ni una clase. Ni una clase. Cuando sus padres venían decían, ay, mi hija no ve la hora en que sea domingo porque dice su profesor, su maestro. Cuando saben que tú le amas, cuando tú oras por ellos, esa relación no lo puede romper nadie, hermano. Cuando Dios te empieza a usar. Estuve ministrando a un niño y le hablé a su nivel. Estaba resentido. Él había huido de su casa. ¿Por qué te has ido de tu casa? Es que en mi casa muchos paran peleando y yo no quiero estar ahí. Mire cómo abría su corazón. Y a mí no me conoce casi mucho. Entonces le leí la Biblia. Tú piensas que el niño no entiende, el niño entiende. Abrí la Biblia y le empecé a leer en Éxodo: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. ¿Entiendes qué es honrar? No. Y le comencé a explicar palabra por palabra qué es honrar, qué es prolongar la vida en su lo que puede entender. ¿Ahora entiende? Sí, entiende. ¿Quiere ser un niño que viva muchos años? Sí. ¿Quiere ser un niño bueno? Sí. ¿Quiere orar por mí? Pero yo, cuando comencé a ministrar la palabra y comencé a hablar, porque había orado en la madrugada por ese niño, la cita ya estaba concertada, él vino acá a la iglesia. Yo sentí que cuando yo comencé a ministrarlo con mis palabras, comenzó a hacer así. Comenzó a salir, hermano, ese espíritu de rebeldía, ese espíritu de odio, de rencor contra su padre, contra su madre. Y comencé, le puse las manos y oré y le estreché, me abrazó: yo soy tu amigo. Y sentí, digo, ¿ahora qué te sientes? Me siento ligero, siento que algo ha salido de mí, ya no me siento pesado. Mira, hermano, eso es lo que hace Dios, hermano. Los niños, hermanos, son a los que Dios más ama. Y Satanás sabe que a esa pequeña edad los destruye, hace que los violen, los destruyan, quedan marcados. Tú a un niño le haces algo, nunca se olvida, queda marcado. Si tú le amas, tú le bendices, eso nunca se va a olvidar. Él te va a recordar donde tú estés: él oró por mí, ese es mi maestro. Y él te va a obedecer más que a sus padres. Pero cuando tú, hermano, le haces algo malo a un niño, tampoco eso lo destruyes, hermano. Y Satanás lo sabe. Por eso Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Crees que Jesús era un mentiroso? Jesús ama a los niños. Ama tanto a los niños que te voy a decir, hermanos, un ejemplo, que en la EBDB no hemos gastado creo que más de 600 soles. Y esa plata, ¿sabes dónde ha salido esa plata? No lo teníamos. Y aún ha salido para compartir con los que apoyaron. Porque Dios tocó corazones. Porque Dios vino a una persona de Lima y así dio 100 soles, otros 50 soles.
de otros lugares vinieron y apoyaron en la obra de Dios. ¿Quién lo hace, hermano? Es Dios. Dios toca los corazones. Y hermanos, nosotros vemos la gloria de Dios. Cuando tú te involucras en el trabajo de Dios, cuando tú eres obediente, cuando tú empiezas a trabajar sin mirar de dónde sale la plata, hermanos, la plata viene porque Dios es el dueño de los recursos. Hermanos, Dios es maravilloso. ¿Qué nos queda a nosotros? Ser obedientes, que Dios nos vaya moldeando nuestro carácter, nuestro servicio. En segundo lugar, la falta de consagración frustra el propósito original que Dios tenía para nosotros. Dios tiene un plan para ti. Escúchame bien, Dios tiene un plan para ti. Pero si tú no eres obediente, Dios no lleva a cabo ese plan. Mucha gente se equivoca. Yo he escuchado a mucha gente. El Señor me profetizó, el Señor me dijo, pero no hace nada. Creen que Dios va a venir y le va a decir, oye hijito, ya les va a poner, yo quiero ministrarme, yo estoy en una iglesia. Creen que Dios te va a jalar y te va a poner al frente y te va a dar el micrófono y ahora predica. No es así. Dios me va a llevar a las naciones. He soñado, me he visto que en las naciones Dios me va a usar poderosamente y esto y esto. Te estás engañando, porque si tú no haces nada en la iglesia, no haces nada, entonces hermanos, lo que te han dicho, te estás engañando, no es de Dios. ¿Tú crees que a mí, también yo creo en la profecía? Ahí, cuando yo tenía 8 meses de convertido, Dios me habló, me dijo, mi siervo, Jorge me dijo, yo era tan así vergonzoso, o qué sería, y que levanta tu mano. Y el Espíritu Santo, porque ya había sido bautizado en el Espíritu Santo, yo sabía que era para mí, tenía vergüenza y decía, si yo levanto mi mano, ¿cuántos Jorge sabrán ahí? Y vino un hombre que no me conocía, un diácono sería, y vino, levanta tu mano, me dijo, siervo. Ni me conocía ese señor. Y levantó mi mano y Dios me dio una palabra, ahí donde tú estás, yo te voy a usar, te voy a levantar, tengo un propósito para ti. Nunca me desesperé, nunca. Dije, Señor, si es tu voz se cumplirá. Si eres tú, se cumplirá. ¿Pero tú crees que yo he estado sentado esperando que las cosas sucedan? No, me comencé a preparar, comencé a estudiar. Como dijo el pastor, muchos esperan que Dios los llame para que recién se vayan a preparar. Tuve que prepararme, leer, salir a visitar, salía por las puertas, enseñaba a los niños, he sido tesorero, he sido secretario, por todos los cargos he pasado en la iglesia, he sido pastor muchos años. Jorge, ¿te quedas? Me voy a predicar, a evangelizar. Pastor, amén. ¿Te quedas a esto? Sí, pastor, esto va. Me quedaba. Nunca decía no. Siempre era el primero. En los ayunos, la vigilia. Siempre hasta ahora. Yo no vengo porque soy pastor. Yo mi vida le he hecho así ya. Mi vida es de oración, de ayuno, de vigilia. Eso me agrada. Así que cuando ya soy pastor, para mí eso es bonito. Porque le he hecho en mi vida, antes de ser pastor, antes de ser un líder. Esa ha sido mi vida. Entonces Dios ha visto mi obediencia, ha visto mi disposición y Él ha cumplido lo que Él ha dicho, porque Dios es fiel, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y es por eso que estoy acá. He tenido oportunidades para predicar por otros lugares también. Pero hermanos, Dios es así, hermanos. Solamente quiere, hermanos, pero cuando tú no cumples, hermanos, no obedeces al Señor. Ahí en Jeremías 18, verso 10 dice: pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerte. Dios tiene un plan para ti, pero cuando te ve ocioso, cuando te ve que eres desobediente, cuando te ves que eres creído, Dios dice, me arrepiento de lo que había determinado hacerte. Ahí está. Yo sé que mucha gente, Dios ha tenido un plan, les ha hablado, pero nunca cumplió de su plan, porque fueron desobedientes. Porque fueron, hermanos, no fueron humildes, no fueron. Yo, hermanos, ¿sabe cuándo ha sido la gran lucha? Cuando estudié en un seminario 5 años, yo he pasado un proceso, yo me lo creía, yo creía que sabía, bastante, yo hasta he conversado con pastores de muchos años, teólogos, y cuando conversaban conmigo decía, tú conoces bastante, me hacían preguntas, y yo me la creía, pero Dios tuvo que tratar conmigo, y me di cuenta que yo no sabía nada. Era arrogancia. Cuando escuchaba predicar a alguien, ya estaba escuchando en qué se está equivocando teológicamente. No, ahí está mal, ahí está acá. Hasta eso he llegado. Era un proceso que Dios está tratando conmigo. Hasta que dije, Señor, me arrepiento. Señor, perdón. Eso es todo lo que yo he pasado, hermano. Porque dice que muchas veces el conocimiento envanece, hermano. Y ahora no soy así.
porque estaba en el proceso de Dios. Yo estaba enseñando en una universidad, me codeo con doctores, magíster, pero hermanos, ya no tengo esa actitud, ay, porque estoy con doctores, ay, que porque acá, porque ingeniero, hasta me olvido de lo que yo soy. Y solamente soy una persona, como tú, carne y hueso, que ama al Señor, que quiere ser usado por Dios, y quiero toda mi vida ser humilde, quiero ser obediente, nada más. Eso es lo que yo quiero. Los títulos no me sirven para nada, para Dios no le interesa, hermano. A lo que Dios le interesa es que tú seas un siervo obediente, lo que Dios le interesa es que tú seas un siervo, hermanos, humilde, obediente en todo el sentido de la palabra. Cuando en la iglesia se convoque, porque mucha gente viene solamente a la iglesia a cumplir, hermano, a cumplir. Y eso yo como hombre, yo lo puedo discernir. Y ni siquiera es necesario discernirlo, uno se da cuenta. Cuanto más Dios que ve los corazones. Lo que Dios quiere son disposiciones. Hay mucha gente que uno le pone, tienes que hacer esto, esto y lo otro, no se aparecen. No vienen. Y después dicen, yo quiero trabajar por el Señor, pero cuando el pastor te da algo sencillo que tú hagas, porque en lo sencillo tienes que empezar, hermano. Porque Jesús dijo, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Yo empecé por lo poco. Entonces, cuando tú eres fiel en lo poco, en lo mucho te van a poner. Pero si tú eres infiel en lo poco, hermano, no mereces ser confiable de nada. Yo como pastor no te pondría en nada. Cuanto más Dios, hermano. Lo importante es la confiabilidad. Ser confiables para Dios. Ser confiables. Y eso, hermano, requiere obediencia, quiere humildad. Tenemos que consagrar nuestras vidas. Dios tiene derecho también a cambiar sus propósitos si tú te rebelas contra Él. No puede decirle, Señor, pero tú prometiste, tú me dijiste, sí. Pero si tú te rebelas, si tú no obedeces, yo honro a los que me honran. Y a los que me tienen en poco, yo los desecho. ¿Qué es honrar al Señor? Hermanos, tiene que ocupar los negocios del Señor, tienen que ser lo principal para nosotros. Lo principal. Yo me he ido a trabajar, hermanos, a Piura, no me he ido a pasear. Aquí me ven mis brazos así. Yo también agarro el prisma, camino, hago mi trabajo. Pero hermanos, yo pude haberme quedado por otra persona que predique. Pero no, tengo que estar acá. Con mi esposa preocupada, digo, bueno, mi esposa lo llevé porque mientras yo estaba en el campo tenía que hacer unos papeleos en registros públicos. Pero tuve la oportunidad de conseguir todos los documentos de una propiedad que estamos haciendo para una inmobiliaria. Entonces, hermanos, mira, yo te digo que muchas veces nosotros, Dios tiene que ocupar. Cuando a Jesús le encontraron de pequeño, de 12 años, conversando con los doctores de la ley, su madre preocupada. Dijeron, Jesús, te habías perdido, tu padre y tu madre están preocupados. ¿Qué le dijo Jesús? Es necesario que los negocios de mi padre estén. Hermanos, de pequeño lo tuvo claro. Tú tienes que tenerlo claro. Para mí, cuando yo era cristiano, cuando yo, por ejemplo, trabajo en el secular en la iglesia, pero yo lo tengo bien claro. A mí así me ofrezcan mucho dinero y tanta cosa, yo sé que la profesión es solamente para yo comer y subsistir. Pero sé que mi llamado, hermano, es ser siervo de Dios. Y para mí eso es más importante que otros cargos que yo pueda tener en la tierra. Para mí es importante servirle a Dios. No hay mayor privilegio que eso. Y Dios está escuchando en esta noche, hermano. Y sabes una cosa, y es por eso que ustedes deben tener una alta prioridad los negocios de Dios. Sean los niños, sean los adolescentes, sean las escuelas de adultos, todo lo que nosotros tengamos. Porque yo soy siervo de Dios. Y yo todo lo que determino es para que la iglesia pueda crecer saludable, para que la iglesia pueda educar a los niños. Todo lo hago pensando en la gloria de Dios. No hay otra cosa, es la gloria de Dios. Y si tú no colaboras en la misión que Dios nos ha llamado, entonces tú no eres un siervo. Tú solamente eres un discípulo, te estás engañando. Siervo es aquel cuando va, Dios va contigo. Tienes el respaldo de Dios. Es por eso que, hermanos, yo así les digo, y ahí está mi esposa. Yo cuando necesito plata, ¿sabes lo que hago? Yo le pido a Dios le pido. Yo quería comprarme una refrigeradora, porque yo estoy acá ya viviendo y traemos fruta, y a veces tenemos que comprar 4 frutas, 5 frutas, porque se malogra por el calor.
Entonces no podemos hacer gran cosa, porque acá preparamos el desayuno temprano, yo salgo a las 7 a comprar por ahí para el desayuno, mi esposa preparamos. Entonces, ¿qué es lo que yo le pido? Señor, yo necesito una refrigeradora. No le pido a otra persona. Señor, yo quiero, mándame un trabajo. Se estaba orando como a las 5:30, a esa hora pongo mi reloj. Señor, yo quiero comprar un refrigerador. Así le digo, ¿sabes? Pero ¿qué me hace pedir a mí? Porque sé que estoy haciendo su voluntad. Porque sería cara dura pedirle cuando sé que estoy a la pereza, cuando sé que no estoy haciendo nada, cuando me echo a dormir y ni siquiera oro por ustedes. Estuviera durmiendo, ay, qué rico dormir y este calor. Pero estoy orando, viendo la manera, cómo hacer que alcanzar más gente. Entonces yo le pido con esa convicción, Señor, quiero esto. Le estaba pidiendo el día jueves al Señor, en la mañana, y me llaman como al mediodía, así rápido. Ese es el Dios, hermanos, al cual yo sirvo. Es el Dios, hermanos, el que te contesta las oraciones. Y yo tengo la seguridad que cuando yo camino, Él va conmigo. Donde yo voy, Él está conmigo. Porque Él ha prometido estar conmigo, hermano, a donde yo voy. Entonces, eso es lo que tú tienes que entender, hermano. Tienes que entender, Dios tiene derecho a cambiar sus propósitos. Cuando usted acepta a Dios como su siervo, primero lo que Él quiere es que usted le permita moldearlo y darle la forma que Él elija. La forma que Él elija. Yo antes oraba mal. Y yo decía, Señor, yo tengo mi visión, tengo esto, quiero hacer esto, pero no es así. La oración debe ser, Señor, ¿qué lo quieres que yo haga? ¿Cuál es tu plan para mí? Y yo en la Biblia no entiendo que Dios te aviente el plan de frente y te dice acá, Jorge, este año, esto, el otro año, esto, el otro año. No, no hace eso Dios. ¿Qué le dijo a Abraham? Vete a la tierra que yo, deja tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Punto. ¿Qué hizo Abraham? El Señor me ha hecho a la tierra que yo te mostraré. Él obedeció y se fue a la tierra. Cuando llegó ahí, el primer paso de Dios le dijo, mira, levanta un altar. O sea, hermanos, Dios te va hablando cuando tú le vas obedeciendo. ¿Me están entendiendo? Cuando tú lo obedeces, la primera orden de Dios, Dios te dice la segunda, te dice la tercera, y te va guiando, Eso es fe. El justo por fe vivirá. Y cuando yo le pido a Dios, Dios no me da así de poquitos. Me da, hermano, lo que yo necesito. Te hablo de miles de soles. Ese colegio que Dios nos hizo hacer, hermanos, no cuesta poquito, pero yo no tenía ni un sol y Dios me lo dio. Hemos comprado todas estas cosas, por ejemplo, 10,000 soles ha costado. 10,000 soles. Todo se ha pagado. Le hemos pagado, creo, en 2 años de esposa, 1 año y medio. Toda la plata que acá se juntaba se iba para pagar al banco. Está a la disposición nuestra con mi esposa, porque buscamos la gloria de Dios, de que tú leas, que tú te eduques, que tú cantes con entendimiento y conocimiento. No me importa a mí el dinero. Lo que a mí me importa es la gloria de Dios, hermano. Y no me importa dar mi propia plata. Entonces, hermanos, tú tienes que entender que tú tienes que permitir obrar a través, Dios quiere obrar a través de ti para llevar a cabo sus propósitos. En la medida de su obediencia, Él hace la obra a través de usted. Si tú eres obediente, Dios te va a usar. Dios te va a usar. Nosotros estamos orando con mi esposa que la gente sea restaurada y nosotros ya no lo buscamos a la gente. ¿Sabe lo que Dios está haciendo? Nos llaman por teléfono. Esa familia nos llamó. Ven a mi casa para orar. Pidió una señora y tocó la puerta desesperada un día que le dolía la cabeza. Quiero que oren por usted. Después vino otra persona al pastor para que ore por mi hija, está mal. Miren lo que hace Dios. ¿Te das cuenta? Hay mucha hambre, hermano. Y la gente cuando sabe, el Espíritu Santo le guía donde hay una iglesia, donde hay un pastor que le cree a Dios. Dios va a traer las personas, hermano. Dios nunca pone, hermanos, pollitos en una gallina muerta. Si la iglesia está seca espiritualmente, está muerta espiritualmente, Dios no va a traer ni una alma. Pero si la iglesia está floreciente, es una iglesia obediente, una iglesia humilde que quiere obedecer a Dios, Dios va a comenzar a añadir la iglesia como en Hechos 4, y Él va a añadir a las personas, Él los va a traer, porque sabe que en esa iglesia hay unidad, porque sabe que en esa iglesia están haciendo la voluntad de Dios, y Dios va a hacer el trabajo, lo va a hacer más sencillo, el Espíritu Santo lo hace.
Debemos ser moldeables y permanecer disponibles para que el Señor nos utilice. Siempre es así. Señor, ¿qué tienes para mí? Señor, por nuestra cuenta nosotros no podemos hacer nada. Todo lo que Dios haga cuando nosotros oramos y la gente se sana o se convierte, no es la obra nuestra, es Dios a través de nosotros. Es Dios que está en nosotros, Él lo hace. Dios es el que sana, Dios es el que libera. Cuando Dios obra a través de su siervo, este puede realizar todo aquello que Dios puede hacer. ¿Me están escuchando? Dios puede hacer a través de su siervo o de su sierva todo lo que Dios puede hacer. Necesita solamente una vida rendida. Si no, hace rato Dios hubiera mandado ángeles que evangelicen, pero le plació usar al hombre y la mujer para ganar a las almas, para ganar a los perdidos. Una cosa, hermanos, para esto usted tiene que tener una relación con Dios y obedecerle, y Él obra a través de usted. Él va a obrar a través. ¿Qué quiere Dios? Obediencia, la obediencia. Y ahí tenemos brevemente un ejemplo de Elías. Primera de Reyes 17:1 brevemente. Elías desafió a los profetas. Primera de Reyes 18, verso 16. Él desafió. Y había 850 profetas de Baal y Acera y solamente un profeta. 850 de Acera y de Baal y solamente un profeta. Si Elías fracasaba, le costaba la vida. Él dijo: ustedes preparen un altar y el Dios que respondiere con fuego, ese es el verdadero Dios. Y él, ¿sabe lo que sucedió? Cuando él oró en 1 Reyes 18:36, ahí lo puedes, 18:36, mire lo que dijo acá él. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y por mandato tuyo he hecho estas cosas. ¿Qué significa eso? Obediencia. ¿Quién lo ordenó? Jehová. Y digo: yo soy tu siervo que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Elías estaba actuando en obediencia. Cuando nosotros vamos a predicar a la calle, estamos actuando en obediencia y tenemos el respaldo de Dios. Dios está haciendo la obra. Cuando tú estás en la escuela dominical, estás en obediencia. Cuando los maestros están enseñando en las aulas, están enseñando la palabra, ir y predicar y hacer discípulos, están en obediencia. Hay bendición. Obediencia. Tenemos el respaldo de Dios. Dios realizó sus propósitos a través de Elías. La pregunta es: Elías atribuyó la obra a Dios, dijo: tú, oh Jehová, eres Dios y tú haces volver el corazón de ellos. ¿Quién hizo descender fuego del cielo? ¿Elías o Dios? ¿Quién? Dios. No fue Elías. Elías oró, pero el que hizo descender fuego del cielo fue Dios. ¿Quién es el que sana? Dios. Cuando un hombre ora, es siervo de Dios y ora, no es el hombre, es Dios a través de ese hombre. ¿Ahora están entendiendo? Si tú entiendes eso, no vas a idolatrar al hombre, no vas a correr a través del hombre, pero sí vas a guardarle respeto, sí vas a guardarle cariño y amor, porque ese hombre, por su obediencia, por su intimidad con Dios, Dios lo usa. ¿Te das cuenta? Hay que tener el respeto. No cualquiera es obediente, cualquiera es humilde y busca a Dios. Entonces, ¿quién hizo descender? Fue Dios. ¿Qué estaba haciendo Elías? Estaba siendo obediente a Dios. Qué tremendo, ¿no? Dice Santiago 5:17, Elías era un hombre común y corriente, pero cuando oraba, Dios respondía. Dios lo usó para que toda una nación se volviera al Dios de Israel. Qué tremendo hombre, hermano. Toda una nación se volvió a Dios. No fue una persona, no fue 1000. Toda una nación se volvió a Dios de la idolatría. Era un hombre común y corriente como tú, como yo, con sus debilidades. Era un hombre ordinario. Era una mujer ordinaria. Pero algo poderoso había en él. Era obediente. Era un hombre de fe. Pedro y Juan eran personas ordinarias. En Hechos 4:13, ellos fueron 2 de los primeros discípulos que Jesús seleccionó. Y Dios sanó a una persona que estaba mendigando y era paralítico.
a través de Pedro y Juan. Y todas, hermanos, las personas que estaban en la Biblia o que están en la Biblia eran personas ordinarias, comunes. Pero su relación con Dios y el obrar de Él a través de ellos las hicieron personas especiales. Esa es la diferencia. Los líderes reconocieron ahí en Hechos 4:13 que habían estado con Jesús. Sabían que eran personas del vulgo, personas sin letras, sin conocimiento, pero que había estado en intimidad con Jesús. ¿Cuánto, hermanos, tú dedicas tiempo para entrar, hermanos, en una relación íntima con Dios? Dios va a hacer cosas extraordinarias a través de tu vida. ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando usted diga, Señor, yo quiero ver sobrenatural, yo quiero ver milagros, ¿cómo está tu vida de intimidad con Dios? ¿Quieres que solamente lo haga con el pastor? ¿O quieres tú también ser usado por Dios? ¿Quieres que cuando tú pongas las manos a los enfermos, hermanos, suceda algo tremendo? Tienes que elevar tu vida de relación íntima con Dios. Y Él va a hacer cosas extraordinarias, cosas sobrenaturales a través de tu vida. ¿Cuántos lo creen? Termino diciendo que Juan el Bautista, ¿cuál fue la evaluación de Juan el Bautista por Jesús? Es diferente a la evaluación que nosotros tenemos o del hombre. ¿Cuánto duró el ministerio de Juan el Bautista? ¿Cuánto duró el ministerio de Jesús? 3 años y medio. Juan el Bautista, su ministerio fue más o menos 6 meses. 6 meses. ¿Cómo evaluó Jesús la vida de Juan? ¿Sabe lo que él dijo en Lucas 7:28? Os digo que entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan. Escucha bien quién lo está hablando. Jesús, el Hijo de Dios, que en los nacidos de mujer no hay ninguno mayor. 6 meses totalmente, hermanos, de una vida rendida a Dios, en obediencia y en humildad. Y el Hijo de Dios puso el sello de aprobación a la vida de este varón, que no hay un hombre nacido de mujer que supere a Juan. ¿Qué nos quiere decir esto en esta noche la palabra? Que no debemos medir nuestra vida con los parámetros del mundo. Hay muchas organizaciones que lo están haciendo, hay muchas iglesias que lo están haciendo. Tanto una persona como una iglesia pueden aparentar que están muy bien según las pautas del mundo, pero ante Dios podríamos ser detestables, porque Dios tiene la última palabra. Tú puedes ver una iglesia grande, numerosa, pero Dios ¿cómo lo evaluará? En Apocalipsis hay una de ellas. Tú dices que eres rico, pero eres un pobre, miserable, desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado y unja tus ojos con colirio para que veas. Es la evaluación de Dios, no es como la evaluación humana. De igual modo, una persona o una iglesia podrá estar totalmente rendidas a Él y agradarlo en todo, pero ser insignificantes ante el mundo. Te pueden despreciar. Esta iglesia, hasta yo he escuchado, son 3 gatos. Esa iglesia de problemas. Ese es el mundo. Esa es la evaluación del mundo. Y te van a decir así, eso es un problemático. Pero ¿cuál es la evaluación de Dios para nosotros? Eso es lo que importa. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto pueden decir, Señor, yo estoy en obediencia? Yo quiero obedecer al pastor, yo quiero obedecerte, Señor, porque Él ha sido una autoridad puesta por Dios. Yo quiero obedecer tu palabra. Yo quiero ser parte de lo que tú vas a hacer dentro de la iglesia. Entonces Dios ve la fidelidad y la recompensa. No importa que la persona se le haya asignado responsabilidad sobre poco o sobre mucho. ¿Por qué Dios utiliza en 1 Corintios 1:26 al 31 dice a lo menospreciado, a lo vil del mundo? Usa a Dios a una persona común y corriente a quien Dios más le agrada, es a quien más Dios le agrada utilizar. ¿Sabían ustedes? No es a la persona con mucho conocimiento, no es una persona con títulos. A la persona que Dios utiliza es la persona, hermanos, que no es insignificante. Es la persona que es corriente, es la persona que es común. Por eso yo me alegro de Dios, hermano. Yo me alegro que sea así. ¿Por qué? Porque así todos van a saber que únicamente Dios pudo haberlo realizado.
Si tú te sientes en esta noche limitado, que apenas eres una persona común y corriente, usted es un instrumento a través del cual Dios puede obrar, hermano. Dios te va a usar. No digas, yo no he estudiado mi primaria, no la he terminado, ni mi secundaria, no interesa. Pero si solamente tú eres una persona que está conectada con Dios, si eres una casa de Dios, hermano, Dios te va a hablar, Dios te va a guiar. Vas a ser una persona usada poderosamente. Vas a ser una persona que Dios va a levantar en este lugar. Vas a ser una persona que a través de tu oración mucha gente, hermanos, va a venir a los pies de Cristo. Vas a ser una persona que a través de tu oración mucha gente va a ser sanada, liberada para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, el llamado a la salvación es un llamado a unirse con Dios a la misión de redimir al mundo perdido. Y ese llamado exige que usted sea un siervo, una sierva de Dios. Aun cuando usted considere que es una persona insignificante, tengo buenas noticias. Dios te está buscando. Dios te va a usar para su gloria. Pero ¿qué tienes que ser? Humilde y obediente, hermano. Nos ponemos de pie en esta noche, hermano.